La hemorragia posparto, pues como todo en medicina, tiene su definición. Y se define como la pérdida de sangre mayor de 500 cc luego de un parto vaginal o mayor de 1000 cc después de una cesárea. Ojo con esto, porque muchas veces tenemos problemas en relación a la discusión en cuanto a la cantidad. Necesitamos una cantidad porque necesitamos tener un parámetro que medir. Pero ¿qué sucede? Hemos visto casos, por ejemplo, que dicen, mira, tengo una hemorragia posparto. ¿Cómo va a ser una hemorragia si no ha sangrado 500? Y la paciente con signos evidentes de choque. Mira, solo sangró 499. Entonces, cuestiones y discusiones absurdas como esas las vamos a encontrar con mucha frecuencia en nuestro medio. Entonces, hay una otra definición que nosotros podemos aplicar y es una definición que obviamente a mí me va a gustar, la definición funcional clínica. Esto se refiere a la definición de hemorragia posparto según los hallazgos clínicos de la paciente. La definición funcional clínica va en base a la presentación clínica de la paciente, su pulso, su frecuencia cardíaca, su saturación de oxígeno, nos está diciendo que está entrando en un inminente choque, a pesar de que no haya sangrado 500 cc. Entonces, ¿para qué nos sirven estas definiciones? Porque, ¿qué definición vamos a tomar? La que encasille a la paciente como hemorragia de primero. No sangró, solo sangró 300. Ok, pero está taquicárdica, está hipotensa. ¿Por qué? Porque no todas las pacientes llegan con la misma calidad en relación a su hematócrito. Aquí andan circulando un montón de pacientes con 6 de hemoglobina y no parece. Entonces no es lo mismo. También hay que tener en consideración el volumen total circulante de cada paciente que va en razón de su talla, peso. Entonces, una persona que mida 1,80, de repente sangra 500 y como que no haya pasado nada. Pero una mujer que mida 1,40, sangra 500 y de repente ya queda sin sangre, más que todo si tiene su hematocrito bajo. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aplicar la definición que más rápido nos engloba a la paciente en una categoría de peligro. ¿Para qué? Para tener vigilancia sobre ella. También vamos a ver el concepto de hemorragia posparto masiva al sangrado mayor de 1000 cc en las primeras 24 horas del puerperio. Entonces, con el fin de establecer estas medidas más objetivas, se ha propuesto esta definición de hemorragia posparto masiva ante un descenso mayor o igual al 10% del hematocrito o si el sangrado se asocia a una inestabilidad hemodinámica. Esta diapositiva que ven en la pantalla, a mi manera de verlo, es la diapositiva más importante de toda la presentación, principalmente el tercer punto. Ok, primero, la prevalencia de la hemorragia posparto en general es de un 6 a un 10%. ¿Qué significa esto? Que si nosotros encontramos estadísticamente que una maternidad tiene de 6 a 10% de sus pacientes hacen hemorragia posparto, anda dentro de los parámetros normales. O sea, tener hemorragias no es malo, lo malo es no diagnosticarlas. Pero una maternidad que sus partos tengan más de 10% de sus partos tienen hemorragia, tenemos que revisar qué está sucediendo con el manejo de estas pacientes. De repente están teniendo alguna actividad, alguna acción, alguna medida que nos está provocando que la hemorragia aumente. Y si anda menos del 6, posiblemente haya un subregistro de esta patología. La hemorragia posparto masiva la encontramos del 2 al 3% de todos los partos. Ojo con el punto que les dije que era el más importante. 60% de los casos no tienen factores de riesgo identificables. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de las pacientes son pacientes que no tienen factores de riesgo, que no tienen ninguna condición por la que nosotros deberíamos de pensar que va a tener una hemorragia. Por ejemplo,
Secundigesta de 24 años con embarazo de término, con trabajo de parto de inicio espontáneo, con un producto de 3.000 gramos, que tiene un parto normal, vaginal, dentro de la curva, que no usó oxitocina, que nadie le rompió membranas, que nadie la estuvo molestando. Esta es la que sangra. 60% va a tener este comportamiento. Entonces, ojo con esto. ¿Por qué? ¿Por qué les digo ojo con esto? Porque generalmente tomamos medidas preventivas solo con las pacientes que tienen factores de riesgo. Por ejemplo, la gran multípara gestante añosa, el gemelar, el macrosómico, la adolescente. Entonces, la que tiene factores de riesgo, con esa tomamos medidas preventivas, canalicen, póngale un suero con oxitocina después del parto. Y con las demás no. Y las demás son las que con mayor frecuencia nos hacen hemorragia postparto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar medidas preventivas con todas, no solamente con las que tengan factores de riesgo. La hemorragia postparto es la principal causa de morbilidad directa a nivel mundial y es responsable del 25 al 30% de las muertes maternas. También es responsable del 22 al 55% de la morbilidad materna extrema, o sea, las pacientes que terminan en histerectomía abdominal total, las pacientes que por el choque terminan en falla renal aguda, las pacientes con sepsis y las pacientes que tienen necesidad de utilizar una unidad de cuidados intensivos. Algo bien importante que hay que recordar es que el tiempo desde el inicio de la hemorragia hasta la muerte es corto. O sea que si usted detecta una hemorragia, entre más temprano intervengamos, mejor va a ser el desenlace de esta paciente. Entre más nos tardemos, posiblemente más trágico va a ser el desenlace de esta paciente. La contracción del miometrio sobre las arterias espiraladas con obliteración luminal, o sea, obliterar la luz de las arterias espiraladas, es el efecto final hemostático después del parto que a su vez genera el proceso de coagulación. O sea que nuestro objetivo con el tratamiento médico, con el tratamiento mecánico, con el tratamiento quirúrgico siempre va a ser el mismo. Obliterar la luz de las arterias espiraladas. Aquí vamos a ver por orden de importancia los factores de riesgo que tienen las pacientes para hemorragia postparto. Miren el primer lugar, un tema que ya lo revisamos, la placenta previa. Miren el segundo, desprendimiento de placenta. Miren el tercero, cesárea de emergencia. En la clase anterior ya mencionábamos, que cuando hablábamos de placenta previa, de que hacer una cesárea electiva disminuía a la mitad la hemorragia postparto. Después vemos algunas enfermedades de la coagulación, infecciones y la cesárea electiva, puesto que la cesárea per se ya es un factor de riesgo de hemorragia. Y continuamos con los factores de riesgo que tienen que ver con el tamaño del útero y la probabilidad o posibilidad que este útero tenga de contraerse. El embarazo gemelar, o sea, sobredistensión uterina, el macrosómico, el polidramio, la paridad. Luego aparecen otros factores importantes como el síndrome de Hell, el parto instrumentado, la inducción del trabajo de parto, la obesidad, el antecedente de hemorragia postparto en partos anteriores, la cesárea previa, el trabajo de parto prolongado y la gestante añosa. La hemorragia postparto la podemos clasificar también por el tiempo de aparición. Y hablamos de una hemorragia postparto temprano cuando se presenta durante las primeras 24 horas del periodo postparto. Generalmente se presenta en las 2 primeras horas. Ojo, que es más frecuente que se presente en las primeras 2 horas y también es más grave cuando se presenta en este tiempo. Pero ojo, que su resolución también es mejor y más fácil, porque a veces si lo detectamos a tiempo, vamos a resolver el problema solamente con un masaje. Por eso es que a las pacientes después de un parto vaginal o cesárea, las observamos obligatoriamente 2 horas. Por esto, porque la mayoría de las hemorragias postparto son tempranas. Y cuando son tempranas, son más graves, pero también son de una resolución
más rápido. Y también está la hemorragia posparto tardía, la que ocurre entre las 24 horas y 6 semanas después del parto, con una frecuencia de un 5 a un 10% de los partos. En la hemorragia posparto temprana, pues tenemos algunos factores relacionados o frecuentemente relacionamos atonía uterina, retención de restos, anormalidades placentarias, laceración del tracto genital. Cuando es una hemorragia posparto tardía, generalmente se debe a retención de restos placentarios, infecciones, laceraciones, enfermedad trofoblástica. Algo muy importante, que las pacientes con factores de riesgo para hemorragia no deben de finalizar el parto, el embarazo en un hospital sin banco de sangre. Ahora, desde el punto de vista etiológico, se categoriza la hemorragia postparto según la neumotecnia de las 4T. Tono, trauma, tejido, trombos. ¿Qué es lo que sucede y por qué lo hacemos así? Nosotros necesitamos tener una etiología para poder tratar a la paciente. Tenemos que tener un diagnóstico. Y en lo que pensamos alistar todas las causas de hemorragia, cuando ya vamos por la número 100, ya nos chocó y se nos murió la paciente. Entonces englobamos todas las causas en cuatro grandes grupos, que esto nos va a permitir a nosotros tener un manejo más expedito si lo agrupamos por etiología separando las gestas. La primera T, tono. 70% de la hemorragia posparto se debe a atonía. Por eso siempre el manejo, cuando nosotros tenemos el diagnóstico de hemorragia posparto, el manejo empírico va relacionado con la atonía. Siempre ponemos oxitocina. Mientras investigamos. Está entre las etiologías relacionadas a la atonía, la sobreextensión uterina, como ya vimos algunos factores, el parto precipitado, que es exageradamente frecuente por el abuso que hay de la oxitocina y por el abuso que hay de la amniorexis. Y la fatiga muscular uterina, principalmente en esas pacientes con trabajo de partos prolongados o con uso irracional de la oxitocina. La segunda T, trauma. 20% de las hemorragias postparto se deben a trauma, desgarros vaginales, cervicales perineales, extensión de desgarros en cesárea, rupturas uterinas, inversiones uterinas. Tercera T, tejidos. 9% de las hemorragias postparto se debe a retención de resto y anormalidades placentarias. Cuarta T, trombos. Ojo con esta de trombos. Los problemas de la coagulación son causa directa de la hemorragia postparto solo en el 1% de los casos. Pero muchas veces son consecuencias del manejo inadecuado de los hemoderivados y los líquidos. O sea que los problemas de la coagulación los podemos tener como causa directa de hemorragia, pero la mayoría de las veces como consecuencia del mal manejo de los líquidos y los hemoderivados. Existe una tendencia a la subestimación de las pérdidas sanguíneas en gestantes. Ya ni siquiera hacen la prueba, el intento de hacer una estimación de sangre. Por eso yo les he pedido a ustedes que no hagan notas postparto, que ponen un montón de mentiras ahí. Todas las pacientes sangran 200 cc. Cuando yo reviso los expedientes, 200 cc. O sea, ni siquiera hacemos el intento para estimar cuánto sangró. Cuando, lo dijimos al inicio y ahorita lo repetimos, los signos y síntomas y su relación con el grado de pérdida sanguínea y choque hipovolémico deben de ser el punto de partida para orientar las estrategias del manejo. La evaluación inicial de la hemorragia debe de hacerse según la estimación de las pérdidas. ¿Qué significa esto? Yo tengo una paciente que yo le estimo un sangrado de 700, pero clínicamente está bien. Pero ya se aplica el concepto teórico, el concepto literal de la hemorragia postparto, que es un sangrado mayor de 500 cc en el parto vaginal. Entonces yo al inicio manejo aunque esté asintomática. Porque no me sangra ahorita, es la que me sangra y se me choca en el porperio, en la sala de porperio. Y está el otro extremo, tengo una paciente que solo me sangró 400, pero está
pálida, sudorosa, taquicárdica, hipotensa, entonces a esta paciente yo le hago el diagnóstico de hemorragia bajo el concepto del diagnóstico funcional clínico y le inicio manejo. Así es que tenemos que manejar, por eso tenemos dos definiciones diferentes, para que tengamos dos opciones diferentes y no vayamos a tener un problema legal y van a decir que estamos usando de manera indiscriminada los insumos. Pero la paciente no da sintomatología con la pérdida rápidamente. Entonces, la estimación de la pérdida debe de ser nuestro punto de partida. En las normas nacionales van a encontrar este cuadro. Está fácil, ya que no lo quieren memorizar, imprímanlo y lo andan ahí en la camisa. ¿Cuánto sangró en realidad? Bueno, ahí está. Si una gasa de 10 por 10, aproximadamente 60 ml por gasa. Una compresa de 30 por 30, 140. Una compresa de 45 por 45, 350. Compresas de 18 pulgadas, al 50% aproximadamente 25 ml. Muy saturado 50 ml. Ahí nos dan todas las opciones. Miren, hasta el diámetro del charco en el piso. 50 centímetros de diámetro, 500 ml. 75 centímetros, 1000 ml. Entonces, aquí están las diferentes opciones que nosotros podemos tener para estimarlo, porque estimar es importante. Es importante para que nosotros tomemos medidas más precozmente o más inmediatamente. Si nosotros tenemos, hagamos cuenta y caso que tenemos una paciente entre 50 y 70 kilos. Tenemos una paciente que sangra del 10 al 15% de su volumen total circulante, o sea, de 500 a 1000 cc. Es una paciente que debe estar con el sensorio normal, con su perfusión normal, con un pulso de 60 a 90, una sistólica mayor de 90. Grado de choque, no tiene choque. Hemorragia posparto, clase 1 o grado 1. ¿Por qué? Porque sangró más de 500. Una paciente que sangra de 16 al 25% de su volumen total circulante, de 1000 a 1500 cc, es una paciente que puede estar normal dependiendo de su hematocrito al ingresar, o podría estar agitada, pálida, fría, con un pulso de 91 a 100, con una sistólica de 80 a 90, tiene un grado de choque leve o hemorragia posparto, clase o grado 2. Una paciente que sangra del 26 al 35% de su volumen total circulante, de 1500 a 2000 cc, una paciente agitada, pálida, fría, sudorosa, con un pulso de 100 a 120, una sistólica de 70 a 79, un grado de shock moderado, hemorragia posparto, grado, clase 3. Esta es aquella paciente que ustedes la regañan y le dicen, qué barbaridad, señora. Tan tranquila que había estado y ahora qué relajo el que está haciendo. Vino a hacer las del pato, la salida. Ok, esa paciente que ha estado tranquila y que ahora no está tranquila, tiene que llamarles la atención, porque ese es un signo de hipoperfusión del sistema nervioso central, el cambio en el comportamiento. Más bien pónganle mayor atención y piensen, hey, ¿no será que está chocada esta señora? Tomen la presión y el pulso y se van a sorprender. Y una paciente que sangre más del 35% de su volumen total circulante, más de 2000 cc, una paciente letárgica, inconsciente, pálida, fría, sudorosa, con un llenado capilar mayor de 3 segundos, con un pulso mayor de 120, una sistólica menor de 70, un grado de shock severo, o hemorragia posparto grado clase 4. Esta es aquella paciente que dicen, está chocada. Dice, por favor, hombre, cualquiera puede decir que está chocada esa paciente. ¿A dónde queremos que la diagnostiquen? Aquí, cuando todavía no está chocada. Cuando tiene un grado 1 que no está chocada, un grado de choque ausente con hemorragia posparto clase 1. Porque ahí la paciente va a estar platicando con ustedes, la van a poner que analizar sin problemas, cosa que no va a pasar en el choque grado 4. Perdón, el choque severo o hemorragia grado 4. Aquí queremos que
que encuentren esa paciente, aquí queremos que la diagnostiquen y aquí actúen. Ahí actuamos los médicos, de ahí cualquiera puede hacer el diagnóstico en el último ejemplo. El manejo activo del tercer periodo del parto, las revisiones de la literatura han demostrado que la única maniobra efectiva para la prevención de la hemorragia postparto es el manejo del tercer periodo del parto, claramente sustentada bajo el nivel de evidencia A. La mejor evidencia que existe. Es indiscutible que el manejo activo del tercer periodo del parto es la mejor estrategia para prevenir la hemorragia postparto. En general, el manejo activo del tercer periodo del parto, como lo van a escuchar ustedes por sus siglas MATEP, disminuye la incidencia de hemorragia puerperal por atonía hasta en un 60%. Pero eso lo hace el 60% en la población en general. Ahora, ¿cómo se comportará en aquel grupo que tiene factores de riesgo al que yo les dije hace poquito de que a esas pacientes tomamos medidas, pero con las que no tienen factores no tomamos medidas? ¿Cómo se comporta el MATEP en las gestantes de alto riesgo? Bueno, reduce 62% la hemorragia posparto, 67% la hemorragia posparto masiva, disminuciones de las transfusiones hasta en un 66% y 80% menos necesidad de utilizar la oxitocina terapéutica, la famosa infusión de oxitocina después del parto. ¿En qué se traduce eso? Menos invasión para el paciente, más respeto para el paciente, menos gastos para los hospitales. ¿Cuánto debe de durar el manejo activo del tercer periodo del parto? ¿O cuánto debe durar el tercer periodo del parto usando el manejo activo? Bueno, la mayoría de las placentas se desprenden en 6 minutos solas, sin ayuda. Hablamos de un tiempo mínimo de 2 minutos. Si una placenta nace en menos de 2 minutos, lo más seguro es que estaba desprendida, como se acuerda del desprendimiento grado 0, ¿verdad? Que es asintomático. Después de 18 minutos hay un riesgo significativo de hemorragia postparto. Y si nosotros esperamos los 30 minutos, ¿por qué hablamos de 30 minutos? Porque la definición de placenta retenida es la placenta que no ha nacido después de 30 minutos. Esa es la definición. Entonces, si esperamos esos 30 minutos famosos, el riesgo de hemorragia postparto se eleva 6 veces después de los 30 minutos. 6 veces significa 600%. O sea que si la paciente ya tenía un riesgo X de hemorragia postparto, este riesgo aumenta 600% si esperamos llegar a los 30 minutos. Por eso es que el punto de equilibrio es cuando empiezan a haber cambios en los resultados y esos son 18 minutos. A los 18 minutos no es que cambia la definición de placenta retenida, no, la definición sigue siendo la misma. Lo que cambia es la probabilidad de hemorragia, por eso tenemos que actuar a los 18 minutos. Si en 18 minutos la placenta no nace, hay que actuar para evitar la hemorragia postparto. ¿Cuáles son las definiciones operativas del manejo activo del tercer periodo del parto? Primero, 10 unidades de oxitocina intramuscular inmediatamente después del nacimiento, pero antes del primer minuto de vida. Tracción controlada del cordón umbilical y contracción del útero. También tiene su componente durante una contracción. 3. Masaje uterino inmediato después del alumbramiento hasta que el útero esté contraído. Esta es la maniobra de Brandt-Andrews, que es la que usamos para la tracción-contratracción, que esta maniobra pues tiene unos objetivos bien establecidos. ¿Cuáles son los objetivos, por ejemplo, de la mano? Ustedes ven que algunas personas, principalmente las enfermeras, empujan con la palma. Es correcto también. Porque el principio es primero darle soporte al útero para evitar la inversión. Pero una de las cosas más importantes es una cuestión física, ¿verdad? Aquí lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, ahorita voy a rayar aquí. Ven ahí, el cordón ahí está haciendo un ángulo. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer al quitar el ABF que el útero ya tiene? O sea, rectificar el útero, eliminar este ángulo. Porque al rectificar el útero,
al rectificar el útero, el cordón va a cambiar de forma y va a tener, se elimina ese ángulo, el ángulo que se formó allá en el ABF. Y entonces, si no hay ángulos, porque la fuerza de tracción siempre se va a distribuir según los ángulos. Por ejemplo, en un ángulo cerrado, un ángulo de 90 grados, toda la fuerza va a caer en el ángulo. En un ángulo de 45 grados, la fuerza se va a dividir la mitad en este punto y la mitad en este punto. Pero si no hay ángulos, ¿qué es lo que estamos buscando con eso? La fuerza se va a concentrar solamente en este punto. Y eso es lo que queremos hacer. Entonces, ¿de qué consta la maniobra de Brand Andrews? Primero, rectificar el útero, así como está la mano en la foto. Y luego hacer una pequeña tracción del cordón. ¿Hacia quién? Hacia la cara del que está teniendo el parto. Porque ustedes muchas veces les dijeron, usted agarra la pinza y con el peso de su mano, si ustedes lo dejan caer con el peso de su mano, entonces hacen otro ángulo y la fuerza va a caer sobre el periné. No, es recto, el cordón recto. Entonces nosotros hacemos esa fuerza ahí de tracción. ¿Cuánto? La fuerza levemente mayor que la que hacemos para mantener el cordón recto. No hay un número, una fuerza levemente mayor que la que necesitamos para mantener el cordón recto. El componente del masaje incluye un masaje inmediato al ocurrir el nacimiento de la placenta, que va a ser de 2 a 5 minutos hasta que el útero esté contraído. Y aunque el útero esté contraído, tenemos que hacer el masaje por lo menos 2 minutos. Y luego vamos a hacer masaje y o palpación uterina cada 15 minutos en la primera hora y cada 30 minutos en la segunda hora. Recuerden que son las 2 horas que nosotros vamos a observar al paciente. ¿Cuáles son las prioridades en el manejo de la hemorragia? Pues la primera, control del sangrado. Tenemos que controlar el sangrado como sea. Y luego la reposición de volumen circulatorio para mejorar la capacidad de transporte de oxígeno y mantener una adecuada perfusión. Para el manejo, nos centramos en lo que es el concepto de la hora dorada. Ya vamos a ver cómo es el manejo bajo el concepto de la hora dorada. Primero les quiero decir cuál era el problema, por ejemplo, en el 2009 que comenzó este proceso de capacitación bajo este concepto. Bueno, el manejo de la hemorragia posparto sin un protocolo era lo que pasaba en todos los hospitales. Cada quien manejaba la hemorragia según sus propias experiencias. Las decisiones quirúrgicas eran según las experiencias personales y no guiadas por un protocolo. Y entonces esto llevaba frecuentemente intervenciones tardías. ¿Qué les dije hace un rato? Les dije, entre más rápido actuemos, mejor va a ser el desenlace de esta paciente. Entonces, cuando empezamos a hablarle, y esto lo voy a decir particularmente en la maternidad de San Felipe, y empezamos a hablar a los colegas del manejo del concepto dorado, un manejo que decía hay que transfundir a los 10 minutos, un manejo que decía hay que llevar a la paciente a quirófanos 30 minutos después de haber hecho el diagnóstico. Obviamente se dispararon las alarmas y dijeron, hoy vamos a tener un incremento de histerectomías, vamos a tener un incremento de transfusiones. Bien, les cuento cómo es el concepto de la hora dorada y luego les voy a mencionar un estudio que hice ahí comparando a ver cómo nos fue con estos temores. El manejo de la hemorragia posparto bajo el concepto de la hora dorada se divide en 4 fases. Las primeras 3 fases duran 10 minutos. Comenzamos bajo el precepto que hicimos manejo activo al tercer periodo del parto. Y diagnosticamos la hemorragia posparto. Ese es nuestro minuto 0. Bien, ¿qué hacemos? Lo primero, pidamos ayuda. No necesitamos que la gente que nos venga a ayudar sea gente diestra o experta en hemorragia posparto. No ocupamos eso. Ocupamos que alguien sepa. Y este que sepa va a ser el orquestante. Va a ser el que va a dirigir y va a decir, hagan esto, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto, necesito que hagan esto, ocupo este medicamento. Eso es lo que ocupamos. No necesitamos 100 cabezas pensando y 0 manos trabajando. Prefiero una cabeza pensando
y 100 manos trabajando para este precepto. Entonces, comenzamos con la fase 1. La fase 1 es una fase diagnóstica. O sea, nosotros vamos a hacer el diagnóstico etiológico, porque el diagnóstico sindrómico ya lo tengo, hemorragia posparto. Entonces, pido ayuda. Con esta ayuda, comienzo a canalizar. Canalizo 2 vías, una con Harman y otra para el manejo empírico. Recuerden que el 70% de las hemorragias posparto son paratonía. Entonces yo inicio un manejo empírico y le pongo oxitocina. 20 unidades de oxitocina en 500 cc de solución salina normal. Inicio a 60 gotas. Y comienzo a buscar, bueno, el 70% de la primera T, alguien haciéndole masaje. ¿Cómo está el útero? Contraído. Y además le tengo oxitocina. Seguimos con la siguiente T, trauma. Alguien abajo tiene que estar revisando. Revisa vagina, revisa perineo, revisa vagina, revisa cervix, revisa que no hay inversión uterina. No, no hay trauma. Ok, ya descarté 70%, ya descarté 20%, ¿qué me queda? 9%. Tejido. Le meto la mano y busco tejido. No. Le hago ultrasonido. No. Reviso la placenta. La placenta está bien. Ok. 9%. Solo me queda 1%. Bien, cuando la canalicé, tuve que haber tomado muestra para hemograma, muestra para cruce, tiempos y la muestra más importante de todas esas. 2 cc de sangre en un bote de vidrio sin anticoagulante. Y pongo al que vaya pasando, cualquiera que sea, hey, agárrame este tubo. Se llama prueba de coágulo, o como le llamamos antes nosotros, prueba de coagulación junto a la cama. Entonces esa persona va a agarrar el tubo de vidrio a 37 grados, que es lo que tiene la persona, por 4 minutos. A los 4 minutos tiene que darle vuelta al bote. Y si hay un coágulo formado que no se cae, entonces decimos que la prueba es negativa. Pero si hay un coágulo todavía denso, que se puede, que si lo doy de vuelta todo el bote se cae, entonces continúo presionándolo y lo evalúo cada minuto hasta cumplir 7 minutos. Si a los 7 minutos tengo un coágulo formado, digo que la prueba es negativa. ¿Y por qué me sirve eso? Bueno, 7 es menos que 10. O sea que en 7 minutos yo descarté el problema de coagulación, la última T. Ya cualquier cosa que yo tenga más adelante como consecuencia, ya no voy a decir que era la causa directa de la hemorragia. Entonces ya descarté las 4 T, ya las tengo cubiertas. ¿Y qué hago? Espero 10 minutos con ese masaje, con esa oxitocina. Y a los 10 minutos, pero bien que siguen sangrando. Bueno, pero trauma no es, tejido no es, trombo no es. Y entonces, cuando el problema es la retención de placenta, que estábamos hablando, que llegamos a los 18 minutos, esta es la técnica que esto está en su libro de la Williams para ir despegando paulatinamente la placenta. También quería mencionarles de que a veces la parte traumática se debe a la presencia de una inversión uterina y entonces hacemos la maniobra de Johnson. Nunca vayan a meter su mano directamente al útero porque ese útero que está dado vuelta es muy frágil y lo pueden romper. Se tiene que poner en la palma de la mano, ir abriendo como están en las figuras ahí, ir restituyendo el útero. Cuando esté en su lugar, usamos un puño y lo dejamos en su lugar. Sigue sangrando. 10 minutos y sigue sangrando. Entonces, ¿qué está pasando? Que la contracción uterina es algo muy subjetivo. Está contraído para mí, pero estará siendo lo suficientemente contraído para obliterar la luz de las arterias espiraladas. Posiblemente no. Por eso es que la segunda fase, que es de 10 a 20 minutos, nosotros la vamos a hacer suponiendo que el problema es de contracción.
Entonces, como ustedes ven, ponemos Metergin y misoprostol. Se pone hasta esta fase, muchachos. ¿Qué creo yo que han visto? Tengo una hemorragia posparto. Ponerle oxitocina, ponerle misoprostol, ponerle Metergin. Ese útero no haya para dónde agarrar. Esto tiene que ser escalonado. Primero 10 minutos, oxitocina, 60 gotas por minuto. Segunda fase, Metergin, misoprostol y le bajamos a la oxitocina. Le bajamos a la oxitocina a 40 gotas por minuto. Le bajamos para que ese útero es gradualmente que va a ir utilizándose los medicamentos. Pero además de eso, hacemos la maniobra de Hamilton y la compresión de la aorta, que estas sirven para disminuir la pérdida de sangre. Y en este punto vamos a valorar la necesidad de utilizar sangre. Y esa la valoramos con el cuadro aquel que vimos de la sintomatología, en donde generalmente la hemorragia posparto clase 3 y 4 frecuentemente se transfunden. La 1 y la 2 casi nunca se transfunden. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a estar así? Metergin ya se lo pusimos, misoprostol ya se lo pusimos, Hamilton y la compresión de la aorta, que aquí está. La maniobra de Hamilton, la imagen de la izquierda, que lo que estamos haciendo aquí es haciendo una obliteración mecánica de las arterias espiraladas, una compresión extrínseca. Y en la imagen de la derecha, que es la compresión de la aorta, disminuimos la cantidad de sangre que llega al útero para que la pérdida sea menor. Nunca tienen que meter cosas en la vagina por esto. A veces reparan episiotomías y como hay un sangrado que no los deja ver, meten compresas en la vagina. Bueno, eso no va a parar el sangrado si es del útero. Y ese útero se comienza a distenderse, se llena de sangre por el hematoma que ha formado y puede hacer dos cosas, romperse o puede hacer un útero de Cuvelier. ¿Cuándo vamos a hacer rellenos? Posiblemente cuando ustedes estén allá en un servicio social donde no tengan hospital ni quirófano, como una manera heroica, van a poner un relleno para mandarla. Esa sería la única indicación. Tercera fase. Resulta que ya tiene Metergin, ya tiene misoprostol, ya tiene oxitocina, maniobra de Hamilton, compresión de la aorta y sigue sangrando. Entonces llegamos a tercera fase, prueba de taponamiento. Aquí pues dejamos de hacer la maniobra de Hamilton, la compresión de la aorta, mientras colocamos un taponamiento con algún instrumento que sea para eso. Generalmente un balón de Bakri, un balón del doctor Burke, que es el que tenemos ahí también en el hospital, tenemos de los dos. También podemos tener unos balones hidrostáticos que nosotros hacemos con preservativo y sonda, que en la norma está como se debe de realizar. Eso lo hacemos bastante frecuente. Entonces ponemos uno de estos balones adentro del útero y esperamos 10 minutos. Si en 10 minutos, o sea, 30 minutos desde que hicimos el diagnóstico, no ha parado el sangrado, esta mujer va para quirófano. Este es el balón SOS de Bakri, que es uno de los que se utiliza. ¿Cómo funcionan estos balones? Ok. El balón se mete vacío al útero y se llena entre 350 y 500 cc de solución salina normal. Entonces, este balón hace que el útero se distienda. Y claro que hace una compresión leve sobre la luz de las arterias espiraladas, pero la función más importante es que adelgaza la pared del útero, como el útero está flácido. Entonces, cuando usted mete el balón y lo llena, se distiende la pared y esto adelgaza la pared del útero, y al adelgazar la pared, entonces obstruye parcialmente las arterias espiraladas, que se terminan de contraer con la contracción que producen los uterotónicos. Esto que ustedes ven aquí, esta sonda, permite evaluar el sangrado, si es un sangrado continuo, aquí abajo. Entonces, ¿cuánto tiempo dejamos el balón? 10 minutos. Si en 10 minutos continúa sangrando,
esa paciente va a quirófano. ¿Y qué le vamos a hacer en quirófano? ¿La histerectomía de un solo? No. Lo primero que hacemos es hacer unas suturas compresivas. ¿Cuáles vamos a hacer? La que pueda hacer el clínico. Hay varias. Belich, que es la más común, Cho, Hyman. Y si las suturas compresivas no funcionan, entonces hacemos unas ligaduras de las hipogástricas. Si no funcionan, de las uterinas. Y si no funcionan, entonces hacemos la histerectomía. Estos pasos escalonados han permitido salvar un montón de úteros. Han permitido que nosotros entremos y entonces evitemos muchas veces hacer histerectomía aunque la hayamos operado. ¿Y por qué es importante retrasar o no hacer la histerectomía? Porque mientras estemos haciendo la histerectomía, la paciente va a estar sangrando. Entonces, si el proceso de sangrado termina antes, entonces es menos la probabilidad que esta paciente se vaya a chocar. Estas son las suturas compresivas de Belich, ¿verdad? Que nosotros entramos con una sutura absorbible abajo de la esterotomía y estamos adentro del útero, esa línea entrecortada, y aquí salimos del útero en el segmento. Luego ese hilo rodea el útero, por aquí, por el fondo, y entra por la parte de atrás, que vemos aquí. Y por ahí mismo sale del útero, y por fuera del útero se viene aquí, vuelve a entrar aquí, y sale abajo de la histerotomía. Cuando eso se anuda, como se jala, la sutura produce dos cosas. Primero, un AVF extremo. Un AVF extremo que adelgaza la arteria uterina y con eso entra menor cantidad de sangre al útero. Y la función más importante, una compresión mecánica por fuera del útero. Así se ve un útero con la sutura de Belich por el delante y por detrás. Así se ve en la vida real, ¿verdad? Belich describió en 1997 un éxito cercano al 92%. 92% de los úteros que se salvaron. Pero lo más importante no es que se haya salvado el útero, es que en ese 92% de las mujeres, ahí terminó la cirugía. La mujer ya no siguió sangrando. Y si la cirugía continúa, la mujer sigue sangrando hasta que termine el procedimiento. Pero en este caso terminó y no más. Esa es la importancia de este tipo de sutura. Otro tipo de sutura, por ejemplo, Hyman, que esa es la que hacemos cuando fue por parto vaginal. Se entra en el segmento con dos suturas diferentes y se anuda aquí en el cuerpo del útero. Después de ver esto, pues yo les quiero contar cuál fue la experiencia en la maternidad del San Felipe con el manejo activo del tercer periodo del parto y la aplicación de la hora dorada. Recuerden los temores primarios que habían en el servicio. Se van a aumentar la histerectomía, se van a aumentar las transfusiones. Ok, ¿cómo fue el comportamiento? Comparé dos grupos. Un grupo antes de hacer esto, del manejo activo del tercer periodo del parto y el manejo de la hemorragia postparto bajo el concepto de la hora dorada. Y otro grupo cuando lo comenzamos a utilizar. El primer grupo 3 años y el otro grupo también 3 años. Del 2006 al 2008 se englobaron 18.315 pacientes en el estudio y en el otro grupo 27.200 pacientes. Esos expedientes ya no están. ¿Cómo creen que hice esto? Con el sistema informático perinatal, muchachos. En el primer grupo hubieron 80 hemorragias postparto, en el segundo grupo solo hubieron 59. En el primer grupo hubieron 11 histerectomías, en el segundo 6, pero se pusieron 7 balones de Bacri, 6 suturas de Belich. En el primer grupo 61 transfusiones y en el segundo grupo 20 transfusiones. Miremos cómo se comportó porcentualmente. Parece que hubo un descenso importante en la hemorragia postparto. Miren, a la mitad, 4% de histerectomías y 76% en un lado y 33% de las transfusiones en las transfusiones donde se miró el mayor impacto. Pero como uno no debe de quedarse solamente con las medidas de frecuencia y las medidas básicas estadísticas, entonces nos vamos a las valoraciones de riesgo. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto disminuye
la hemorragia posparto si utilizamos manejo activo del tercer periodo del parto? Bueno, no utilizar manejo activo del tercer periodo del parto incrementa el riesgo de hemorragia posparto 2 veces. Riesgo relativo de 2, o sea, 2 veces, 201%. Y ahí ponemos el intervalo de confianza para que ustedes vean que fue estadísticamente significativo. No hacer un manejo bajo el concepto de la hora dorada incrementa el riesgo de transfusiones 453%, o sea, 4.5 veces. Y hacer un manejo tradicional de la hemorragia posparto, o sea, no hacer un manejo bajo el concepto de la hora dorada, incrementa el riesgo de histerectomía 2.7 veces, o sea, 272%. Como ven, los temores primarios, pues, no fueron demostrados, sino todo lo contrario. El manejo activo del tercer periodo del parto disminuye la hemorragia posparto. El manejo de la hemorragia posparto bajo el concepto de la hora dorada disminuye la histerectomía y disminuye la transfusión. Y eso con números locales.